constructor para nuestra carrera, pero también podría ser un servicio, ¿no? Un servicio cuando me dedique a hacer una ingeniería, ¿no? O una supervisión de la obra, también sería producir ese servicio. Y para eso, lógicamente, hay todo un diseño de un sistema de producción, ¿no? Con principios de física de producción, habilidad. Hay que entender también que el cliente siempre necesita que su producto, su servicio tenga un alto valor, de mucha calidad, ¿no? Entonces hay que lograr maximizar ese valor. El cliente espera lo mejor y por tanto hay que entregarle el producto en el plazo establecido, cumpliendo todos los requisitos que se han contemplado en el contrato, que cumpla todos los que piden los interesados del producto final. Y el tercer paso, que es importante, minimizar el desperdicio. Y para minimizar el desperdicio, necesitamos nosotros manejar la variabilidad. Es este evento que va a evitar que nosotros podamos ejecutar la obra de acuerdo a lo que hemos planificado. Es la variabilidad. Es la variabilidad. Entiéndase como variabilidad a todo evento, a todo suceso que puede ocasionar que tu proceso no se desarrolle en forma normal, ¿no? Y que se aleje, por lo tanto, de la línea base tal como está planificado. Todo evento que suceda y te aleje de un comportamiento normal es la variabilidad. Y nuestra tarea es lograr reducir esta variabilidad o eliminando actividades que puedan ocasionar que nuestro proyecto no se desarrolle de la mejor manera. Y lógicamente, como tema de variabilidad, no veo esto de aquí, abajo. Voy a bajarlo un poquito. Un ratito. Aquí, ya. Y lógicamente, yo tenga muchas actividades, tendré mayor probabilidad que exista más variabilidad, ¿no? Más incertidumbre en cada una de ellas. Mientras exista la variabilidad, mientras mayor variabilidad tenga un proyecto, lógicamente el tiempo perdido, ¿no? Los recursos desperdiciados se van a ir conforme avance el proyecto. Si no lo logramos contener, es ir incrementando como un efecto dominó, ¿no? Hacia adelante. Variabilidad, acá hay una definición, ¿no? Que dice que la variabilidad es los eventos distintos a los que hemos previsto, ya sea por efectos internos o externos al sistema. Cuando me refiero al sistema, me estoy refiriendo a todas las actividades, los procesos que hay dentro de la construcción. Ustedes saben que la industria de la construcción finalmente es donde tenemos recursos, ingresan recursos, hay todo un proceso de trabajo y el proceso arroja un resultado, un producto. Entonces todo esto se mueve como un sistema.
hay cosas externas, internas, que puedan afectar a este sistema, y lo cual puede producir este tipo de pérdidas. Entonces hay que enfocarnos ahí. La variabilidad también es una realidad de la vida, es algo que está ahí siempre, no lo podemos controlar, que nuestro proyecto viva en una burbuja sin que la variabilidad la logre afectar. Es algo que siempre va a estar presente. Mientras un proyecto sea más complejo, ¿no?, y los plazos sean ajustados, los costos sean bastante controlados, ¿no?, como sucede en la industria de la construcción, lo único que va a pasar es que la variabilidad esté más presente, se incremente con esta clase de situaciones que hay en un proyecto. Si ustedes no toman en cuenta la variabilidad, lo único que causarán será que se incremente esta variabilidad significativamente y su impacto todo el sistema de producción sea mucho. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cuáles son las fuentes de variabilidad más comunes? ¿Cuáles son aquellas fuentes de variabilidad? Primero, yo les diría que para plantear soluciones hay que conocer los problemas. Por eso tenemos que conocer cuáles son los problemas antes de plantear alguna solución, alguna metodología de trabajo novedosa como existen ahora en el mercado de la construcción. Entonces hay que conocer, ¿no?, cuáles son los problemas para poderlos nosotros resolver de alguna manera. Y las fuentes, ¿no? Las fuentes muy comunes en una de ingeniería. En un proyecto grande, no se imaginan ustedes, o de repente los que ya han tenido la oportunidad de trabajar en una obra de construcción, se habrán dado que diariamente hay muchos cambios de ingeniería. ¿Y a qué son los cambios de ingeniería? Errores que se corrigen a último momento, cuando ya estás en obra te das cuenta de esos errores, incompatibilidades entre disciplinas, no coinciden, con arquitectura, con instalaciones eléctricas, ¿no? De repente han diseñado una caja para sensor de una dimensión y el equipo que voy a montar es de otras dimensiones, y entonces hay todo entre los cambios de ingeniería. Y también podrían lógicamente obedecer a cambios que pues, también entran a tallar ahí en esos cambios de ingeniería. Entonces estos cambios de ingeniería lo que van a hacer es retrasar el proyecto, cual el proyecto ya no se desarrolla como normalmente lo he planificado. Es una fuente de estos cambios de ingeniería. Una fuente interna al proyecto. Después tenemos los cambios del cliente, que es lo que ya habíamos dicho en ingeniería, ¿no? El cliente muchas veces también no está conforme cómo va yendo su producto, pues así que a veces exige algunos cambios que lógicamente son dados por el contratista o por la entidad que esté ejecutando el servicio. Lógicamente también el contrato a exigir un costo si es que el cliente quiere hacer un cambio, no está contemplado en el proyecto original, en el contrato original, obedecerá a que el contratista tenga que presentarle un nuevo costo por hacerle ese
ese nuevo cambio que está solicitando el cliente. Y eso tiene todo una demora, ¿no? Un trabajo nuevo por hacer, que te va a generar un nuevo cronograma, generar un nuevo presupuesto que tiene que ser aprobado, ¿no? Antes de ejecutarlo. Otra fuente principal muy común son los diferentes productos de proyecto. Diferentes productos, nos podríamos referir a muchas, ¿no? Una de ellas, pues, estoy en obra y tengo que colocar membrana, impermeabilizante, y de pronto, pues, el concesionario, el constructor, tiene 3 proveedores, y siempre, pues, uno va a elegir, de repente, el que cumpla, ¿no? El que cumpla los estándares, pero que sea menos, ¿no? Y lo presentas al cliente, el cliente te dice, no, pero este que me ofreces no tiene la vida útil que tiene mi proyecto. Mi proyecto tiene una vida útil de 50 años y este producto que me quieres colocar solamente tiene 10 años, ¿no? Entonces, como que hay una diferencia, ¿no? Te dice el cliente, ¿no? Entonces yo necesito que me pongas una geometría que también tenga el mismo tiempo de vida de mi proyecto. Entonces ahí podría ocurrir un intercambio de diferencias que podrían alejar tu proyecto de un comportamiento normal, dando paralizaciones tal vez por indefiniciones, y tendrías que tener gente y todo lo demás. Otra fuente de variabilidad muy común es mano de obra. Sé que hay mucha gente que necesita trabajar, ¿no? Y en todos los departamentos del país, hablando del país de Perú, hay mucha gente que quiere trabajar. Sin embargo, todas las personas no están capacitadas para desarrollar ciertas actividades especializadas en construcción, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando en lugares alejados, eh, de contratar gente de la población aledaña, ¿no? Y pues que no tienen experiencia, entran como peones, tienen un ritmo de trabajo que no es el adecuado, ¿no? Lo cual también te va a perjudicar en el rendimiento de las cuadrillas. Y lógica, una menor productividad en tu ejecución de las actividades que involucras a mano de obra no especializada. O en otros casos que no encuentres personal capacitado, ¿no? Ingenieros, profesionales, y que tengas que recurrir a otros países para traer ingenieros especializados también. Otra fuente de variabilidad muy común, las fallas mecánicas, que son las que pasan a cada rato. Se pinchan las llantas de los cargadores frontales, de los volquetes, se malogran, hay que buscar y no hay en la provincia, hay que traerlo de tal, ¿no? Y si no hay que importarlo. Si son equipos muy especializados, entonces esas fallas mecánicas te paralizan los trabajos, ¿no? Y lo ideal es que en los proyectos exista pues un área de gestión donde se lleven a cabo una gestión preventiva, un mantenimiento preventivo a los equipos, ¿no? De tal manera de que es como un ser humano, si constantemente está yendo al dentista, está revisándose los dientes, ¿no? No le va a dar un dolor fuerte, ¿no?
un dolor fuerte de muelas porque se le cayó. Igual con los equipos, ¿no? Estamos constantemente atrás, en mantenimiento preventivo de los equipos. Vamos a detectar posibles que puedan tener estos equipos en un futuro y con eso podemos ir corrigiendo a tiempo. Eso es el fin en el manejo de equipos, ¿no? Mucha gente no le toma importancia a este tema, pero en proyectos grandes, en minería, se hace mucho este tema de gestión de equipos. El mantenimiento preventivo es una tarea muy importante. Después tenemos el tema de falta de materiales, equipos, que pueden originar paralizaciones. Cuando no la llegada de concreto a obra y el equipo de vaciado está esperando que llegue el concreto, y todo ese tiempo perdido, lógicamente hay que pagarlo, hay que pagar un buen productivo. Ese tiempo de esperas por falta de materiales. Y los materiales también podrían faltar porque tal vez sean materiales muy especiales, que no se fabriquen en el país, que hay que traerlos del exterior. Entonces, todas esas cosas hay que tomar en cuenta en nuestra programación. En nuestra programación que hagamos, tenemos que tener en cuenta todos esos problemas que puedan suceder. Otra fuente de variabilidad son los retrabajos, ¿no? Los retrabajos por temas de actividades mal ejecutadas y que tengas que hacerlo de nuevo, también, ¿no? Es un tiempo perdido, es un sobrecosto para el ejecutor, ¿no? Si yo levanto un muro y ese muro lo vacío el concreto y después cuando quito el encofrado hay un montón de cangrejeras, ¿no? Viene el supervisor y lógicamente cuando vas a cobrar te dice, no, esto no te lo reconozco porque el muro tiene un montón de cangrejeras, así que tienes que repararlo, ¿no? Y eso es un retrabajo. Es un retrabajo, involucra un costo, involucra un plazo de reparación y es todo un problema. También es una fuente de variabilidad. Después está el tema del ritmo de trabajo del operario, del peón, del oficial, de los que tenemos ahí en obra. Si es un servicio que estoy ejecutando, que estoy elaborando una ingeniería, podría ser también el ritmo de trabajo del ingeniero, ¿no? Que yo encargo que me haga unos cálculos de estructuras en una semana y se retrasa y me lo da en 2 semanas, también es un ritmo del trabajo. Entonces, también hay que controlarlo, el ritmo de trabajo. Los trabajos defectuosos van relacionados a los retrabajos, ¿no? Porque todo trabajo defectuoso normalmente, generalmente, ¿no? El 99% de los casos tienes que repararlo. Salvo que la supervisión te acepte, no lo reparas, pero difícil, ¿no? Difícil que no te acepten. Que te acepten, perdón. Tiene que ser reparado. Un trabajo mal hecho tiene que repararse. Después está el tema de transporte de materiales. Cuando ubicamos demasiado lejos la zona de acopio de materiales y los traslados son demasiado distantes, lo que ocasiona pues que hay una pérdida de tiempo, ¿no? Yendo con manos vacías a traer materiales, o el volquete también, yendo vacío, ¿no? Ir caminando a distancias muy largas.
Entonces eso también es importante verlo, ubicar los almacenes, los lugares de acopio de materiales en lugares estratégicos dentro de la zona de obra para no tener problema con ese tema de transporte de materiales. Después tenemos el tema de la falta de información, ¿no? Cuando ustedes habrán escuchado que hay obreros esperando que venga el ingeniero para que nos dé la información, ¿no? Entonces también, por falta de información. Un ingeniero esperando también información del proyectista porque no está claro los planos, cómo voy a construir, y estoy pidiendo una aclaración al proyectista para empezar la construcción. También sucede eso. También hay el tema con el ingeniero. Después, ¿qué más tenemos? Clases de variabilidad, ¿no? Dentro de las clases de la variabilidad hay dos. Una que es la natural y la otra que es la variabilidad inducida. La variabilidad natural no se puede eliminar, no se puede eliminar. Es una variabilidad de las personas, no se puede eliminar. Esto está ligado muy a las personas. Por ejemplo, yo a ustedes les podría decir ahorita, presenten su trabajo de la monografía ahorita, ¿no? Entonces, ustedes se pondrán a pensar dónde está, no lo tengo mi compañero. Entonces, entre que piensan y me envían el trabajo, hay un tiempo que han perdido. No es que desde que yo diga envíenme el trabajo me lo van a enviar enseguida, ¿no? Se van a demorar un poquito pensando qué hacer, ¿no? ¿Quién no tiene el trabajo? ¿Quién lo envía? ¿Cómo se lo envío? Ya estará listo. Entonces ahí hay una demora. Y esa demora, es claro, es una fuente de variabilidad de ustedes, ¿no? Propia de ustedes. Y eso no lo podemos eliminar. Es algo del ser humano, ¿no? Está ahí. En cambio, la variabilidad inducida, sí, yo creo, y es normal que se pueda identificarla y se pueda reducir, ¿no? Algunas veces hasta eliminar. Y eso es el trabajo que tiene que hacer el ingeniero en campo, ¿no? Identificar esas fuentes de variabilidad y tratar de reducirlas, tratar de eliminarlas, ¿no? Para que no nos afecten en nuestro sistema. Y la variabilidad, si ustedes no lo controlan, es algo que los va a alejar de su línea base, tanto la línea base del cronograma, la línea base del costo. Por eso es importante identificarla antes de que perjudique a todo el sistema de producción de su obra. Eso es importante. Dentro de las clases de variabilidad tenemos a variabilidad del tipo baja, del tipo moderada y tenemos del tipo alto, ¿no? Se los voy a dejar a ustedes para que lo lean esto, ya, hay varias información de lo que hemos estado hablando, falta de materiales, cambio de ingeniería, ¿no? Es bastante de lo que ya hemos venido hablando. La variabilidad se comporta como todo una distribución normal, ¿no? Con una probabilidad y todo una, un tiempo con una desviación
dentro de cada proceso que existe. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de reducir esa probabilidad de la variabilidad de que suceda, ¿no? Habrán procesos que tengan más variabilidad que otros, ¿no? Habrán procesos más críticos y esos procesos tenemos nosotros que tratar de controlarlos, ¿no? Enfocar nuestros esfuerzos en las actividades críticas para tratar de dar solución. Porque esa actividad crítica con alta variabilidad podría afectar a las demás y crearnos un problema global, ¿no? Global en todo el proyecto. Bueno, ese es texto. Hay unos prerequisitos importantes que se deben tomar en cuenta antes de realizar una actividad constructiva, y no tomarlas en cuenta harían que nuestra tarea no se lleve a cabo. Para realizar una tarea, de acuerdo a este autor, Cosquela, año 99, y una tarea necesita un diseño, ¿no? Un diseño de construcción, que es lógicamente un plano de ingeniería, un procedimiento de construcción para ejecutar esa tarea. ¿Qué más necesita? Materiales, ¿no? Materiales y componentes para ejecutarlo. Necesita trabajadores, obreros, ingenieros. Necesita el equipo. El equipo, de repente, si estoy ejecutando una tarea de relleno y compactación, pues necesitaré motoniveladoras, rodillos, ¿no? El material. Espacio, necesito el espacio, el terreno, que esté liberado también. Necesito los trabajos previos o trabajos prerequisitos que le llaman, predecesora, como también lo conocen. Necesito que esté ejecutado la tarea previa, ¿no? Yo no podría echar el asfaltado si antes no he terminado la subbase, la base y que todo esté compactado y haya pasado las pruebas, ¿no? No podría. Entonces, esas tareas deben estar terminadas. Y el último, necesito que las condiciones externas sean las adecuadas. ¿A qué se refiere con esto? ¿No? A temas, por ejemplo, que podrían ocasionar que la tarea no se realice. Si yo voy a hacer un vaciado de concreto en la selva y empieza a llover, esa lluvia de la selva de repente no nos deja vaciar. No nos va a dejar hacer el vaciado en forma adecuada. Entonces la condición externa también es importante a tomarla en cuenta para el desarrollo de una tarea. Lógicamente, para cada tarea habrá asociado diferentes condiciones. No todas las tareas tienen una condición externa igual. Todas tienen una diferente condición. Bueno, esto habíamos dicho hace un rato, ¿no? El efecto dominó en la variabilidad. Si una actividad se retrasa una hora, la quinta actividad sucesora no se va a retrasar una hora, sino se va a retrasar 5 horas, ¿no? Es un efecto dominó. Una hora perdida en una ruta crítica es una hora perdida acumulada en cada tarea, y se va acumulando. Entonces es importante por eso identificar esas fuentes de variabilidad que nos originan estos retrasos.
Aquí tenemos un ejemplo de un proceso de encofrado y un proceso de vaciado de concreto. Ese es algo muy común de ver en las obras, un ejemplo muy común. El objetivo de este ejemplo es comprobar la relación entre los procesos encofrados y vaciados. Vamos a definir como tiempo ganado cuando el tiempo programado menos el tiempo ideal es positivo, y vamos a definir como tiempo perdido cuando el tiempo real menos el tiempo programado es negativo. Entonces aquí tenemos en el primer esquema dos tareas, encofrado y vaciado, ¿no? Donde el tiempo ideal es el tiempo programado menos el tiempo ganado, ¿no? Entonces, aquí yo estoy reduciendo el plazo. Si ustedes se dan cuenta, el programado es este de abajo. El tiempo ideal es cuando yo puedo ejecutar parte de las dos actividades en paralelo. Mucho antes de acabar el encofrado, podría estar iniciando el vaciado del concreto en ciertas zonas. Y si logro hacer esto, podría lograr un tiempo ahorrado, ¿no? Podría lograr. Si yo primero encofro y espero hasta el final del encofrado para iniciar el vaciado, el tiempo programado de estas dos actividades es mucho mayor. Entonces, lo ideal es ver si se puede hacer como muestra la primera imagen. Habrán actividades y situaciones que no permitan hacerlo, que obliguen a hacerlo así, pero en la medida de lo posible podemos intentar hacerlo como en la primera imagen. También hay situaciones que se pueden presentar como está a continuación, ¿no? Que entre el encofrado y el vaciado exista un tiempo perdido, un tiempo de espera demasiado largo. También existe cuando no programamos bien nuestras actividades. Pasa que los que van a iniciar el vaciado esperan mucho tiempo a que lleguen los ejecutores del vaciado, que lleguen los mixers, cuando no hay una buena programación. Y esto es un tiempo perdido que ya no se puede recuperar, ¿no? Y esto es lo que tenemos que evitar normalmente que no suceda, ¿no? Que este tiempo no se alargue demasiado, ¿no? Que este tiempo entre finalizar el encofrado e iniciar el vaciado sea el más reducido posible. Según algunos datos de una obra tomados, ¿no? De 106 datos de vaciados que se tomaron, se ha detectado pues que normalmente el promedio de espera, este promedio de hora perdida, estaba entre una hora, lo mínimo 19 minutos, lo máximo 1 hora 45, y con esos datos se trazó esta curva, la campana de Gauss, se calculó su desviación estándar, 42 minutos, y con esos datos se pudo calcular el coeficiente de variación. Un coeficiente de variación de 68.8%. Entonces es un valor bastante aceptable estadísticamente, es un valor bastante aceptable. Aquí vemos que normalmente se está moviendo entre 20 minutos a 1 hora 45, el tiempo de espera entre que he terminado el encofrado y llega el vaciado. Es bastante aceptable, ¿no? Estadísticamente, cuando el CB, el coeficiente de variación,
es menor de 25%, ahí sí hay que preocuparse porque el proceso podría estar fuera de control. Cuando este coeficiente de variación es menor de 25%, hay que preocuparse. Algo está pasando mal y debe ser resuelto de inmediato, ¿no? Bueno, eso es más del tema que hemos hablado aquí. Hay varias estrategias para el manejo de variabilidad. Una de ellas, por ejemplo, son los buffers, ¿no? Son los buffers. Y los buffers pueden ser de tiempo, de actividades ficticias que yo cree, pueden ser de recursos. Otra estrategia es reducción de lotes, del tamaño del lote. Otra estrategia para manejar la variabilidad puede ser entender mejor los procesos, cómo se están desarrollando. Otra puede ser reducir las dependencias entre procesos y actividades, tratar de reducirlas, ¿no? Otra estrategia importante podría ser reorganizar los procesos. Otra estrategia también podría ser plantear procedimientos constructivos que logren reducir la incertidumbre. También podrían ser esos. Es importante también, jóvenes, saber entender qué es el valor para un cliente. ¿Cuándo decimos que agregamos valor al cliente? ¿Cuál es la definición del valor? ¿Quién lo define? Lógicamente que lo va a definir el cliente. El cliente en sus términos de referencia, en sus especificaciones técnicas básicas, en el contrato, nos está diciendo qué valor quiere de su producto por el cual nos ha contratado ejecutar. Hay que diferenciar entonces estas dos cosas, ¿no? Para entender bien el manejo de la variabilidad, el manejo de los desperdicios dentro de la obra. Valor es todo lo que ayuda al cliente a alcanzar sus objetivos, ¿no? ¿Quién lo va a definir? El cliente, no yo. El constructor no lo define. El cliente es finalmente cómo quiere el acabado de su pared, de qué resistencia quiere el concreto de su losa del puente, de qué tamaño quiere las vigas, ¿no? Finalmente, él es el que define, ¿no? Esa cantidad de valor que necesita su proyecto. Y desperdicio es todo aquello que está en el sistema y que no agrega valor. Y este desperdicio nosotros lo tenemos que detectar. El desperdicio que está en el sistema. Y cuando digo está en el sistema, me estoy refiriendo cuando ejecutamos la obra. ¿En qué etapa del proyecto podemos maximizar el valor? Mientras más se detecte, mientras más temprano se detecte, es mejor. En la etapa de planificación, en la etapa inicial, tenemos que identificar los requisitos correctamente, todos los requerimientos que el cliente necesita, e identificar bien cuál es el alcance del trabajo para ejecutar,
diferenciar muy bien la calidad que necesita el cliente, y con eso podríamos nosotros maximizar el valor cuando ya entremos a las etapas futuras. Y de esa manera podemos cumplir con el cliente, cumplir entregándole el producto, el servicio de la calidad que el cliente esperaba, en el plazo establecido, ¿no?, con los costos de acuerdo a lo programado. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, ¿cuál es el propósito, jóvenes, de esto? Alinear el resultado del proyecto con el valor-beneficio que está buscando el cliente. Y para eso necesitamos nosotros identificar, como les dije, ¿no?, requisitos, identificar requerimientos, identificar los riesgos que puedan originarse en el proyecto, de tal manera de no desviarnos de nuestro plan, de nuestro plan que hemos planificado hacer. Y para eso es importante tratar los problemas con anticipación, prever, sobre todo, mucha prevención de parte del director de proyectos para poder prevenir antes que resolver problemas, ¿no? Eso es importante, jóvenes. Bueno, esto es más de lo mismo. Aquí enseguida les voy a poner un video. Si no lo ven el video, prefieren que se los pase y ustedes me avisan cuando han terminado de mirarlo. Vamos a continuar. Es un video de 3 minutos. Voy a ponerlo aquí. Si no lo escuchan bien, por favor, me avisan para pasarles el link. De todas maneras, se los paso el link ahora por el chat para que ustedes puedan, si gustan, lo puedan ver desde su computadora directamente antes de pasar al otro tema. Les acabo de pasar por el link. Les acabo de pasar por el link. Yo lo voy a poner aquí. Si no lo escuchan, por favor, mírenlo. Está en el chat.
Bien, jóvenes. Espero hayan podido ver el video que les pasé. Es un problema muy común en obras. Es una obra pública y normalmente ocurren ese tipo de problemas. Faltan materiales, por una mala programación en la obra del tema de los requerimientos, y lo cual te va a originar, lógicamente, esos problemas graves, ¿no? Y ese es un tema de una causa de variabilidad, que lo hubiéramos podido evitar si nosotros hubiéramos planificado la obra en forma correcta, o hubiéramos empleado alguna herramienta que nos permita vencer esa restricción que había en el tema de la adquisición de materiales. Y una herramienta muy útil y que se viene utilizando mucho es la programación LAS Planner. Planificación del último planificador, ¿no? La hace lógicamente la persona que va a ejecutar la obra, es la que programa, es la que realiza este trabajo, es la última persona que sabe cómo va a ser la obra, ¿no? Que está involucrada en los procesos constructivos, que conoce a su gente, de tal manera que esta programación pueda ser hecha de la mejor manera, de la forma más confiable. Entonces les voy a presentar esta herramienta que podría haber evitado ese problema del video. Vamos a definir qué es el LPS, el sistema LAS Planner. Vamos a definir plan maestro, LucaHit, plan semanal, PPC, restricciones. Vamos a conocer cuál es la importancia de la colaboración dentro de un entorno del proyecto, cuáles son las ventajas de este sistema, y finalmente vamos a ver cómo se aplica. LPS o sistema LAS Planner o último planificador es un método de trabajo creado por Lean Construction, ¿no? En los años 90, ya hace muchos años atrás, por estos dos profesores de la Universidad estadounidense. Y este método se usa mucho en cualquier tipo de proyecto. Ustedes podrían aplicarlo al desarrollo de una ingeniería de detalle, podrían aplicarlo a cualquier tipo de proyecto, no necesariamente tendría que ser una obra civil. Este método Lean, acuérdense que nace hace mucho tiempo, ¿no? Y que puede ser aplicado a cualquier tipo de proyecto, no necesariamente obra civil. ¿En qué se concentra el método? En planificar a mediano y corto plazo, la obra, y olvidarnos un poquito de la planificación macro, o esa planificación que obtenemos de la duración de todo el proyecto, y centrarnos más en qué pasará en el corto plazo. Para fines de esta presentación, llamaremos a esta planificación de mediano y corto plazo
programación para que se diferencie del término planificación. Esta fotografía está mostrando una sesión de planeamiento, una sesión principal en la aplicación de este sistema. Es la más conocida como pool session, ¿no? Donde intervienen el contratista, intervienen subcontratistas, intervienen proveedores, interviene el cliente, intervienen las diferentes especialidades, lógicamente el ingeniero de campo, ¿no? Podría participar también el supervisor de la obra, donde toda esta gente planifica, donde toda esta gente se va a comprometer, ¿no?, a ejecutar el proyecto de la mejor manera. Entonces, en esta sesión se logra comprometer a todos los involucrados, a todos los interesados, para la ejecución, para cumplir el objetivo del proyecto. Los elementos principales del Last Planner, de este sistema, del último planificador, son estos de aquí. Y el primero de ellos es la Pool Session, que es la que les mostré en la fotografía. La segunda herramienta, el 6-Week Look Ahead, o el planeamiento en 6 semanas o en 4 semanas. En este caso dice 6, podría ser de 4 o de 5, según el trabajo que ustedes requieran hacer. El tercero, el Weekly Work Plan, que es la planilla de trabajo semanal, aquella que se extrae del anterior, del Look Ahead. El cuarto, el PPC, que es el porcentaje del plan completado y las causas de no cumplimiento. Después está la planilla de restricciones, que hay que construirla, que hay que identificar cada restricción en cada actividad para tratar de resolver esas restricciones. Después están las reuniones de a pie, que son las que se tienen en obra normalmente, a diario. Después están las weekly meetings, que son las reuniones semanales, son reuniones eventuales que se dan con los involucrados. Se podrían hacer las reuniones también de acuerdo a la necesidad misma de la obra, cómo se vaya presentando. Y después está la revisión final, ¿no?, de la planificación pool, que se tiene que elaborar para el establecimiento de la mejora continua. En toda obra tiene que haber el tema de la mejora continua. Vamos a definir algunas cosas. Vamos a definir planeamiento como un análisis macro, ¿no?, un planeamiento grande, no a detalle. Y la programación sí, una programación en un periodo más corto y con un poco más de detalle. Este es el esquema de procedimiento Last Planner, que nace con una planificación maestra, una planificación que la podemos obtener del cliente mismo. Cuando ganamos una licitación, el cliente nos brinda una planificación hecha ya, en la que no hemos intervenido. Nos dan un cronograma de trabajo con la duración del proyecto, con todas las actividades ahí previstas. Nosotros no intervenimos, ¿no? Un contratista, estoy hablando de un contratista, no interviene, coge ese cronograma y bueno, vamos a trabajar con eso. Esa es la planificación maestra, el programa que hay que cumplir. Entonces de eso
hay que decir, hay que preguntarnos qué deberíamos construir, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Y de ahí sale, lógicamente, la planificación, look ahead, ¿no? Mirar hacia el horizonte, mirar hacia adelante en el futuro, ¿no? Seleccionar, por ejemplo, las actividades que estén en 6 semanas adelante, identificar las restricciones de esas actividades. Identificar restricciones y hacer un análisis de restricciones para ver si se pueden ejecutar esas actividades o no. Si las actividades se pueden ejecutar, saldrán las actividades ya con las restricciones levantadas y se podrá poner esa actividad en una planificación semanal, ¿no? Y eso es lo que yo programo para hacer. Y eso es lo que voy a hacer. Esa programación se la tendré que entregar al equipo de producción y ellos tendrán que ir al campo a ejecutarla. Y al llegar al campo, harán, de repente en una semana, planifiqué ejecutar 50 actividades y solo hice 25, ¿no? Entonces, habrán algunas razones de por qué no se cumplió el programa, de por qué no se pudo ejecutar las 50 actividades, ¿no? Si hice 25 de 50, hice el 50%, entonces el PPC será 50%. Entonces habrán algunas razones principales, algunas causas por las cuales no pude completar las otras 25 actividades y me servirán para corregir a la siguiente semana, ¿no? Y eso es la mejora continua. Eso es la mejora continua que sucede aquí en este tema de las planas. Y así cada semana voy a tener que ir repitiendo los pasos, los mismos pasos. ¿Cuál es el objetivo? Ingeniero, ¿Sí? una pregunta. ¿El plan maestro se puede comparar con el EDT? ¿Sería algo así? El plan maestro te podría mostrar todas las actividades de la obra, del proyecto, pero la EDT, acuérdense que no te muestra actividades, sino te muestra entregables hasta el nivel de paquete de trabajo. Y ahí no puedes ver todas las actividades, ¿no? El plan maestro es el programa general donde están descritos todas las actividades que se van a ejecutar, ¿no? A esa me refiero. Gracias, Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Proteger el plan. ¿Cómo se llama usted? Valverde, ingeniero. Valverde, ¿qué tal? Sí, buenas noches. El objetivo de esto, de todo lo que les estoy hablando, es proteger el plan, ¿no? Para que se cumpla el plan. Lógicamente, cumplir con el cliente, cumplir con el plazo y cumplir con nosotros mismos, ¿no? Asegurar el flujo. Asegurar el flujo se refiere a que las actividades no paren, ¿no? Que no sucedan las paralizaciones, que tengan los obreros parados porque no llegaron los materiales, porque no llegaron las indicaciones del ingeniero, porque no se corrigieron los planos a tiempo. Por todo eso, asegurar que el flujo no pare. Después está el objetivo principal también, que se aprenda de la semana anterior, que se aprenda de las razones de incumplimiento, que se aprenda de los errores y mejorar continuamente.
Ese es el objetivo de esta programación Las Planas. Entonces todo nace con una programación macro, con un plan maestro, que podría ser un cronograma hecho en GAN, ¿no? Un cronograma hecho en GAN, y de ese cronograma hecho en GAN, yo podría seleccionar 6 semanas, o 5 semanas, o 4 semanas, de acuerdo a las políticas que tenga cada empresa, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos 4 semanas que he seleccionado de este cronograma grande, ¿no? Todas las actividades que pasan en 4 semanas, las he listado aquí. Entonces tengo varias actividades para ejecutar en la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Entonces todo este es el horizonte que estoy viendo hoy, ¿no? El horizonte que estoy viendo hoy, una semana atrás, y 4 semanas adelante. El día de hoy que estoy aquí terminando la primera semana en este ejemplo, ¿no? Puedo ver estas 4 semanas adelante, hasta la semana 5. Y en la semana 5 me doy cuenta que está por iniciar una nueva actividad, ¿no? Está por iniciar esta actividad. Entonces, lo que yo digo es, bueno, voy a iniciar una nueva actividad, tengo que saber si tengo todo listo para iniciar esa actividad. ¿Qué cosas requiero para iniciar esa actividad? Pensar en maquinaria, pensar en materiales, pensar en personas, ¿no? Pensar si tengo los permisos listos, si tengo listo el procedimiento constructivo, si ya tengo listo la ingeniería, si es los permisos de una municipalidad, ¿no? Concentrarme en todas las restricciones que puedan haber, que puedan impedir que yo inicie esta actividad, ¿no? ¿Cuáles son esas restricciones que puedan existir? Igual para las actividades anteriores que van a iniciar. Entonces, a partir de este día, yo tengo pues mucho tiempo, para planear, ¿no? El futuro de esta actividad. Tengo 3 semanas para planear bien, asignar un responsable de levantar esas restricciones. ¿Para qué? Para tratar de que esa actividad inicie tal como se ha planeado en esa fecha y no tenga problemas para iniciarla, ¿no? Cuando llegue ese momento. Entonces, habrá una hoja de restricciones en donde yo ponga la actividad y ponga qué tipo de restricción tengo, ¿no? Y tengo que establecer una fecha de levantamiento de la restricción, lógicamente mucho antes, y también asignar un responsable, ¿no? Para hacer un monitoreo. Ahí estaré haciendo una gestión de personas, ¿no? Gestionando personas que se encarguen de levantar esas restricciones. Es el trabajo finalmente del ingeniero a cargo, ¿no? De gestionar. Si es un proveedor, ya es un proveedor, se ha identificado que tengo que traer cierto material desde México, ¿no? Porque acá en Perú no se fabrica, entonces tengo que poner acá la restricción, ¿no? Material, por ejemplo, una geomembrana que va a llegar desde México, tengo que poner acá la fecha probable que llegue al país y quién es el responsable, ¿no? Y estar monitoreándolo para ver que se vaya a cumplir eso. Y de tal manera que llega el momento de ejecutar la actividad no tenga el mayor problema. Tengo 3 semanas. En este caso tengo 3 semanas para levantar esa restricción. Este horizonte que estoy viendo es de 4 semanas. Ustedes podrían tenerlo de 6 semanas. O sea, veo 2 semanas más. Va a depender de cómo trabajen dentro de su organización. Aquí en este ejemplo es de 4.
Si ustedes trabajan con 6 semanas, lógicamente va a ser más trabajo, ¿no? Va a ser más trabajo para el que esté programando, pero también es mejor porque van a corregir antes, van a detectar antes las restricciones y van a poder trabajarlas, van a poder gestionarlas, eliminarlas, en todo caso, ¿no? Eso es lo que queremos asegurar, que el programa se cumpla, que las actividades se inicien en la fecha exacta. Ustedes cuando se casen podrían hacer un sistema Las Planner para planificar su boda, por ejemplo, también, con fechas, con estimaciones, con actividades. Por eso le digo que les puede servir para cualquier tipo de proyecto que ustedes tengan para hacer su tesis. También podrían aplicar Las Planner. El fin, acuérdense, proteger la programación, ¿no? Tengo una actividad de excavación masiva, que su duración es 4 meses, pues la descompongo en semanas, en 4 semanas. En el primer mes, 100.000, se ejecutará 25.000 cubos cada mes, ¿no? Y cada semana también su volumen, e iré identificando las restricciones que hay para ejecutar esa actividad en cada área de trabajo. Tal vez para ejecutar en esta área yo necesite un par de volquetes, ¿no? O 5 volquetes, y cuando ya voy llegando a la área 4, área 5, ya necesito menos volquetes, ¿no? O tal vez por acá llego en otra zona donde tengo otro tipo de terreno y la excavación se vuelve más difícil, donde requiero de repente otro equipo para romper roca, con lo cual requiero otro equipo, otro tipo de equipo. Entonces tendré que detectar esa restricción, dependiendo de cada situación que me vaya encontrando. Y ese es el fin del Gas Planner, de identificar las cosas que puedan pasar en el futuro, ¿no? Pero viendo en un horizonte pequeño, ¿no? No en todo el proyecto que dura 3 años, 4 años, sino ir extrayendo pedazos, ir extrayendo cronogramas pequeños en cortos plazos del cronograma general. Finalmente lo que se hace aquí es una planificación en cascada que va desde el final hacia adelante, ¿no? Ir viendo lo que pasa en el futuro y jalando hacia adelante para ir resolviendo antes de empezar a ejecutar la actividad. Y eso es algo que no se acostumbra a hacer en las obras, sino que directamente se trabaja con los cronogramas que nos da la entidad, y ese cronograma nunca se actualiza, nunca se mueve, ¿no? Salvo que cuando haya una ampliación de plazo ya se actualiza, ¿no? Pero si no, el cronograma sigue siendo el mismo, ¿no? El ingeniero no lo actualiza, sigue trabajando con ese mismo. Y esta metodología ayuda mucho a trabajar, a hacer que se cumplan los inicios de las actividades. Sin embargo, pues, nada es perfecto en la vida, ¿no? Nada es perfecto, y siempre van a haber riesgos, siempre van a suceder cosas inesperadas dentro de la obra que te van a hacer que tu programa no se cumpla. Y eso va a pasar, eso es inevitable, por eso que la obra civil, la construcción, la industria de la construcción es una de las industrias que tiene la productividad más baja, justamente por eso, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Yo puedo haber planificado muy bien esto, ya,
La excavación masiva en el área 5 la voy a ejecutar en la semana 4, ya tengo todo listo, tengo mis excavadoras, tengo mis volquetes, pero ¿qué pasa? Justo aquí en la semana 3 ya había planificado que esta excavadora pase para la siguiente área, pero se me malogra la excavadora, ¿no? Se me malogró la excavadora y yo había planificado usar esa misma. Adiós, ¿no? Ya no se cumple el inicio de esta actividad que estaba planificado para la semana 4. Y así tengo que ir resolviendo, ¿no? ¿Cuál fue la causa? Bueno, se malogró la excavadora porque no le hicimos su mantenimiento preventivo y no nos dimos cuenta que estaba fallando una pieza y la pieza se rompió y no la tenemos en el almacén, así que tenemos que pedir la pieza de Lima, ¿no? De la fábrica o de la importadora, y eso va a demorar en llegar un día, 2 días. Entonces, tengo 1 o 2 días de paralización. No empieza el lunes, de repente empieza el martes o miércoles. Y eso es ya un retraso, ¿no? Eso es un retraso para la obra. En fin, este sistema es muy fácil de aplicar, no es nada difícil, como ustedes habrán podido notar. No es nada del otro mundo. ¿No? Tengo un cronograma maestro, un cronograma grande. De ese cronograma extraigo 4 semanas, 5 semanas. Lo analizo cada tarea, identifico restricciones, asigno quiénes son los responsables y finalmente obtengo un resultado que es el análisis de restricciones, ¿no? Tengo un análisis de restricciones donde se dice cuál es la restricción, en qué fecha se va a levantar, quién es el responsable de hacerlo. Luego de eso, ya conozco cuáles son las tareas que se pueden ejecutar. Ya tengo que establecer compromisos con los interesados que intervienen en el proyecto y tengo como resultado de ello el programa semanal, ¿no? Tengo el programa semanal que es el que yo voy a ejecutar a la obra, es el que yo voy a entregar a las personas que van a ejecutar el trabajo. Luego ya durante la semana, acabando la semana, haré una evaluación. Yo tenía planeado ejecutar 10 actividades y solamente hice 8. Entonces, ¿cuál es mi PPC? 80%, ¿no? 8 de 10, 80%. Y tengo que decir, ¿no? Bueno, estas 2 actividades no se pudieron hacer porque no llegó el acero a tiempo a la obra, y la otra actividad no se hizo porque no llegaron las tuberías para colocar en las zanjas. Entonces, tendré que decir por qué no llegaron, cuáles fueron las causas de incumplimiento. Esas son las razones, pero ¿por qué no llegó el acero? Porque de repente el encargado de enviar la orden de compra se retrasó un día. Entonces tendré que analizar cuáles fueron esas causas para que no se cometa el error nuevamente, ¿no? Y corregir ese error. El resultado que obtenemos finalmente, pues ya pasa a todo un análisis, a una tablita, ¿no? Que la vamos a ver más adelante. Siempre importante, acuérdense que en un análisis de restricciones ustedes deben verificar que tengan todo lo necesario para iniciar la actividad, que es como mano de obra, equipo, maquinaria, materiales, herramientas, que tengan los permisos, que tengan el terreno, ¿no? Que tengan listos los proveedores de los materiales, que tengan todas las tareas que son prerequisitos de una actividad, y que también el agente externo
se permita ejecutar la actividad. Eso también es importante. Analizar todo eso, analizar que tengamos todo lo necesario para hacer la actividad. El plan semanal, acuérdense que solo está compuesto por actividades de Look Ahead que no tienen restricciones. Ese es el programa semanal. El plan semanal que yo hago está compuesto por actividades de Look Ahead. Acuérdense que Look Ahead es el horizonte que puede tener 4 semanas, 6 semanas. Pero el plan semanal es aquel que ya hice el análisis de restricciones y dije, no, esta actividad de acá no la puedo ejecutar, esta sí, esta no, esta sí. Y obtengo un programa más pequeño, semanal, donde está limpio de restricciones. Y eso es lo que voy a hacer. Después, semanalmente tenemos que mostrar estos cuadros, donde tenemos cómo va variando el PPC, ¿no? En un inicio en las obras, es muy común que ustedes obtengan estos índices bajos, uno arriba, uno abajo, ¿no? Cuando uno va aprendiendo recién a planificar de esta manera, pero después ya llega un momento en que te estabilizas, ¿no? Te estabilizas. Normalmente es difícil alcanzar un 100% de PPC, es bastante difícil, porque en este tipo de proyectos siempre existe pues la incertidumbre, siempre está presente la variabilidad que origina que se incumplan estas cosas, se incumplan las tareas, se incumpla el inicio de las actividades, ¿no? Y eso se debe a todo lo que hemos visto en el tema de variabilidad, a todas esas causas que van a originar que nuestro programa, nuestra línea base, no se desarrolle conforme nosotros lo hemos planeado. Y eso es en lo que nos tenemos que concentrar. Luego, evaluar cuáles han sido las causas, hacer un análisis dentro de nuestro equipo que está fallando, ¿no? Evaluar y tomar las acciones correctivas del caso para el proceso de mejora continua. La siguiente semana tenemos otro reto, tenemos que seguir mejorando, ¿no? De mejor manera estaremos las cosas, ya no cometeremos los mismos errores, y así cada semana, y vamos a hacer que el plan sea más confiable, ¿no? De que se desarrolle de una manera más confiable. Bueno, aquí hay algunas definiciones de qué es lo que es Look Ahead, ¿no? El programa a mediano plazo, que puede ser de 4 a 6 semanas, dependiendo de la empresa en la que estén, ¿no? Hay empresas que les gusta trabajar con 4, otras con 6, otras con 5. Análisis de restricciones, identificar, ¿no? Todos los recursos, todos los problemas, todos los requisitos para ejecutar una tarea, una actividad, de tal manera de tenerlo mapeado, de tenerlo analizado y colocado en un formato de restricciones, ¿no? Y el plan semanal, acuérdense que son tareas ya sin restricciones, o sea que han sido analizadas, levantadas. No planificar semanalmente tareas que no se han analizado, ¿no? De que no se han levantado sus restricciones, porque eso lógicamente te llevaría a un incumplimiento. El PPC, ¿no? Es un índice en porcentaje que nos da una idea de la confiabilidad de la programación semanal, y el análisis de confiabilidad que hacemos después en forma semanal
ya ahí hacemos nuestra curva, ¿no? Para ir aprendiendo cada semana, ¿no? Cada semana obtendremos una experiencia distinta, vamos a aprender de los errores y los cuales los tenemos que corregir para la siguiente semana. Y ir haciendo lo mismo cada semana lo mismo. Y uno va aprendiendo de eso. Ese es el fin de esta programación tipo Last Planner, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones para seguir este proceso? El UCA-HIT, acuérdense que debe partir del cronograma, el cronograma que nos da el cliente. El UCA-HIT debe ser hecho por los que van a ejecutar la obra, por eso se llama el último planificador, porque lo tiene que realizar la persona que va a ejecutar la obra. A veces tenemos ese problema, ¿no? Ese divorcio que hay entre la gente que planifica y la gente que ejecuta. Después, Luca Hit debe detallar un nivel bastante ágil, a que dice, o sea, que permita identificar restricciones, ¿no? Y en cuanto al análisis de restricciones, hay que hacerlo de manera formal, hay que asignar siempre los responsables que tienen bajo su cargo levantar cada restricción, hacerle seguimiento a esto, ¿no? No hay que dejarlos ya, los encargué, pero no les hago un seguimiento para ver si verdaderamente estos responsables están trabajando de forma correcta. Hay que hacer el seguimiento. Y el otro tema, hay que tomar acción, ¿no? Hay que tomar acción sobre las restricciones identificadas. Yo las puedo identificar y si las dejo ahí dormidas y no tomo acción, de nada sirve también, ¿no? Entonces, importante tomar acción. En cuanto al plan semanal, otra vez lo dice, ¿no? Debe contener tareas que sean ejecutables, o sea, que se han identificado las restricciones. El plan semanal hay que hacerlo siempre hay que hacerlo. No basta duplicar lo que ya hicimos la primera semana, sino hay que hacerlo otra vez. En el plan semanal hay que incluir actividades tipo colchón, tipo buffer, ¿no? Que nos permitan de repente por ahí manejar el tema de la variabilidad, ¿no? Si falla una actividad, hay que ver qué puede hacer esa gente que se queda parada, ¿no? De repente llevarla a ejecutar otra actividad por ahí. Entonces hay que tratar de incluir esas actividades, tipo colchón. Análisis de confiabilidad. Siempre hay que analizar las causas de incumplimiento, del por qué no se cumplió el trabajo, por qué no se ejecutaron las actividades que estaban planificadas en el plan semanal, por qué no se hicieron. Hay que hacernos esa pregunta. No se trata de buscar culpables, simplemente de buscar los errores, las causas de incumplimiento para no volverlas a cometer, ¿no? De no volver a cometer esos mismos errores en la próxima semana. Hay que interpretar por eso mismo el PPC, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Normalmente algunos autores dicen que si nosotros tenemos los PPCs entre 70 y 75%, es que nuestro proceso, nuestro sistema está funcionando bien, ¿no? De que es regular, se está comportando de forma regular. Otros no están de acuerdo con eso. Bueno, ya. Ingeniero. Ustedes sacarán sus próximos, ¿no? Cuando les toque hacerlo. Ingeniero, una consulta. En el caso del PPC, nosotros como ejecutores deberíamos tener una especie de colchón
para poder llegar al 75% y el cliente esté satisfecho? Más que todo, el cliente no te va a pedir un PPC de 75%. Eso es algo interno que tú vas analizando, ¿no? Lo que le dije, más que todo, hay algunas empresas que se conforman con un PPC de 75, 80%, ¿no? Porque están regularmente, creen que su sistema se está manteniendo bien, ¿no? Pero si estás debajo de eso, podrías identificar que algo está pasando mal. Tal vez tu equipo no esté trabajando en forma correcta, tal vez los responsables de las restricciones no están identificando todas las restricciones o no se está haciendo un seguimiento adecuado, ¿no? Algo está pasando, algo malo, y eso es algo interno que tú lo debes corregir. Ya no tanto el cliente, sino tú mismo, ¿no? Porque estás haciendo que tu programa no se cumpla. Y por lo tanto, si no cumples tu programa, tu cronograma no se va a cumplir. Podrías tener un problema posteriormente con el cliente, con los retrasos de obra, ¿no? Ahí se podría dar cuenta el cliente, más que todo el supervisor, ¿no? Por intermedio del supervisor, el cliente se podría dar cuenta que estás atrasado en la obra, de que no se iniciaron actividades que estaban en el programa, ¿no? Eso se podría dar cuenta el supervisor. Entonces, es importante eso, tomar acciones sobre las causas identificadas, ¿no? Corregir lo que estuvo mal, corregirlo para la siguiente semana. Hay que hacerse el seguimiento también al resultado de esas acciones que hemos tomado, ¿no? Para ver si realmente estamos corrigiendo los errores, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, todo es un proceso de gestión, todo es un proceso de gestión. Ya no nos preocupamos mucho por la parte de ejecución, sino de gestión, ¿no? Y eso es un poco el Last Planner, gestión. La primera etapa que yo les hablé, ¿no? Donde se hacía la pool session, esa es una etapa donde se realiza el compromiso general de todos, de todos los involucrados, se compromete pues a los proveedores, a los subcontratistas, a los proyectistas, a ejecutar el proyecto, ¿no? A comprometerlos en que ejecuten la obra o la parte que interviene en cada uno de la manera correcta y en las fechas establecidas en este planeamiento que estamos haciendo, ¿no? Y la segunda parte o el segundo nivel de esto es la parte donde administramos el flujo, ¿no? Donde detectamos restricciones para que el flujo no pare, ¿no? Para que el flujo no pare, las actividades sigan de largo, no hayan las paralizaciones de obra. Y eso es administrar el flujo. Eso es la tarea que hay que hacer también en un segundo nivel. Y en un tercer nivel, que es cuando ya hacemos la programación semanal, es donde nosotros tenemos que gestionar más que todo las promesas que nos hicieron en la pool session, gestionar todas esas promesas, ¿no? Para que se logren ejecutar en la semana, en el día. Eso es más que todo, ¿no? Esos tres niveles, ¿no? El primer nivel de compromiso general de todos, el segundo nivel, administrar el flujo, y el tercer nivel, gestionar las promesas, ¿no? Son esos tres niveles, jóvenes. Los problemas normales, muy comunes en la
en la construcción actualmente, uno de ellos, por ejemplo, es que no se actualiza el cronograma general, que es lo que les estaba diciendo. Uno obtiene el cronograma y trabaja con ese mismo cronograma toda la obra, ¿no? Y así trabajan todos, producción, todos. Y se actualiza solamente cuando hay alguna ampliación de plazos, ¿no? Pero no se trabaja para programar semanalmente, ni hacer un look ahead, ¿no? Es lo normal. No digo que todas las empresas lo hagan. Hay empresas que sí ya utilizan el Last Planner como parte de su filosofía, ¿no? Y eso es bueno. Pero la mayoría de empresas en el país no lo hace. Otro problema que podría suceder es que Lucas-Hit no parte de lo que se debería hacer, ¿no? No parte de eso también. Acuérdense que Lucas-Hit debe partir de lo que se debe hacer, del cronograma general. Otro problema que hay es que el que ejecuta la obra no interviene en el proceso de programación, ¿no? Hay un problema ahí con la oficina técnica, con el campo, ¿no? Con la gente de producción, con la gente de planificación. Entonces, a veces es otra gente la que planifica y después le entrega la tarea al ejecutor. Lo importante es que el ejecutor también intervenga en esta elaboración. No se hace un análisis de restricciones, tampoco, ¿no? Y al no hacer un análisis de restricciones, no se protege al plan. El compromiso del plan semanal es impuesto, ¿no? Hay que hacer lo que está en el cronograma, ¿no? O sea, acá no se programa nada, simplemente hacemos lo que está en el cronograma gigante, eso hacemos, sin saber si se va a poder hacer o no se va a poder hacer. Entonces, ahí están los problemas, ¿no? Que vamos a tener gente parada, recursos puestos sin tener trabajo. Otro de los problemas es que no se hace seguimiento de las causas de incumplimiento, no hay acciones correctivas, ¿no? Cuando dentro de una organización no hay un departamento que controle la calidad, de que se gestione la calidad de una buena manera, pasan estas cosas, ¿no? De que no hay acciones correctivas, ni siquiera saben qué es una acción correctiva para evaluar estas causas de incumplimiento, ¿no? Y por ende no hay una mejora continua dentro de la organización, dentro del proyecto. En algunas obras, como dice acá, los pedidos de materiales quedan en tierra de nadie, les encargan a gente que no está capacitada para hacer el pedido de materiales, como el video que les puse el ejemplo, ¿no? Que no se sabe quién hizo el pedido de los materiales. Tal vez alguien que no sabía la importancia de traer el cemento a tiempo para la obra, ¿no? Que recién tenían que hacer una licitación y se atrasó la licitación para evaluar el proveedor, ¿no? Y no le dio importancia al inicio de la actividad. Entonces, eso también pasa. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema Last Planner? ¿No? Que fomenta la comunicación y trabajo entre equipos, entre todo el equipo, entre todos los interesados, incluidos subcontratistas, proveedores, proyectistas, el supervisor, todos, ¿no? Se obtienen rendimientos reales también, ¿no? Porque sé qué actividades estoy ejecutando. Hay más participación de los trabajadores, hay más participación, la programación que se hace
es un esfuerzo de todos, ¿no? Estas salas de pool session que se hacen ahí en la obra, ¿no? En una zona donde hay un espacio, ahí se crea la zona de las planners, en toda esta mesa de trabajo, donde intervienen todos estos señores, todos estos participantes, ¿no? Y con su esfuerzo de todos se puede lograr el cumplimiento de los plazos, cumplir con los costos, ¿no? Se crean compromisos de todos, ¿no? Favorece a la mejora continua. Se estabiliza la obra, o sea que ya obtenemos lo que les dije, ¿no? Un PPC que esté regularmente siempre entre 75, 80, 90, no sé, dependiendo de la productividad y el manejo de cada empresa. El plan logístico acá no es de una sola persona, sino lo evalúan todos, ¿no? Porque todos participan en esta planificación, en este proceso de identificar restricciones, intervienen casi todos, ¿no? Yo haciendo responsables, no le doy la responsabilidad logística a una sola persona, sino intervienen muchas personas, muchos responsables. Así que lo que yo tengo que hacer es gestionar para hacer seguimiento de cómo va ese plan logístico, ¿no? El rol de responsabilidades con esto es más claro, ¿no? Cada persona sabe qué es lo que le toca hacer, cuál es su participación dentro de la obra, ¿no? Mientras más restricciones se detecten, mucho mejor, ¿no? Porque esto va a permitir que el flujo no pare, que el flujo sea continuo, ¿no? Nos va a permitir resolver problemas con con mucha anticipación, de tal manera de que el flujo no pare, ¿no? Ese es el objetivo, reducir variabilidad, aumentar el flujo, que el flujo no pare. Y ese es el link, ¿no? Eliminar las pérdidas. Y esta es una herramienta Lean, las Planner, muy usada en varios proyectos aquí en el país. Y espero también que ustedes tengan oportunidad de usarlo alguna vez. Yo cuando salí recién de la universidad en el año 2005, trabajé, como les dije, con un programa grandote, con una planificación que nos da la entidad para ejecutar un puente, y estaban todas las actividades, y el residente miraba a ver qué toca hacer hoy día, y se basaba en lo que decía este programa grande, ¿no? Esta planificación macro. No había un Lucajit, esas cosas, ¿no? Y así muchos proyectos siguen trabajando de esa manera. Y un poco de lo que tenemos que hacer nosotros, que conocemos estas herramientas, es ir implementándolas en nuestras obras para lograr mejores objetivos, ¿no? Lograr mejores cosas. Y bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado un poquito más claro este tema de las planner. No se olviden los que todavía no presentan su monografía. Tengo solamente 3 trabajos. Uno del grupo de Gabriela, que lo he visto, que está muy bien. El de Pedro Mota, que todavía no lo he leído. Y el de Lourdes Nadia Rojas, que ya llegó. Entonces, no sé si falta algún grupo más, porque acá hay 3 personas. En este grupo no sé cuántas personas hay, creo que hay 5. Y acá en el grupo de Lourdes Nadia hay 5 más, creo. A ver, ¿cuántos hay acá? Hay 4, entonces faltan alrededor de 2 grupos. Ya. Y ya saben, tienen hasta las 10 de la noche, los dejo para que puedan entregar su trabajo. Ingeniero, ¿Sí?
Tengo una consulta. ¿Cómo hace la presentación del trabajo escalonado? ¿Se refiere a la secuencia, al contenido? Claro, No les he dado, ¿no? no. Ya. Voy a ver si el día de hoy les doy el contenido, ¿ya? Les voy a enviar por el aula virtual. Está bien. Muchas gracias, ingeniero. Ya, va a ser algo sencillo, no no les voy a pedir muchas cosas. Algo Muchas gracias. sencillo porque entiendo que la situación no es la misma que estar en la universidad, donde tienen más cosas a la mano, más recursos para obtener las cosas. Lo mismo reunirse entre compañeros para poder resolver, ¿no? Y bueno, y eso estoy tomando en cuenta y por eso los trabajos son más fáciles. Monografía. Yo tengo 3. También tengo que revisar sus notas de práctica, de la práctica 1. Voy a ver si ya permite grabar las notas. Creo que el delegado de ustedes se ha retirado del curso por un problema que ha No, tenido. no, ingeniero, yo no. El de otra sección creo que es. De la G. Ángelo. Entonces es Nilton, ¿no? Claro, Sí, de la G, de la G creo que se ha retirado. sí. Yo no, ingeniero. Lamentablemente Nilton se ha retirado, ¿no? Un buen alumno. Sí, Pero bueno, bueno, lo lamento mucho por Nilton, es pero que, ingeniero, en una parte se entiende porque algunos profesores, porque piensan que estamos en casa o cuarentena, nos sobrecargan con un montón de trabajos y más la PC es, y no es que sea a última hora, ¿ya? Pero todos esos trabajos son muchos en comparación a cómo se dejaba en un ciclo regular, ¿no? Y bastante estresante. claro, entiendo. Bueno, la práctica 2 de nosotros es la próxima semana, ¿no? Vamos a ver si hacemos algo más fácil, algo que a ustedes no les tome mucho tiempo, de que puedan salir también de esa nota. A ver, ¿cuándo estaba programado? No. No, sí. Práctica 2 dice acá. Es un caso. Lo que pasa es que yo quería hacer grupos acá en el Zoom, pero no pude porque no tengo permiso. No sé por qué no tengo permiso, pero voy a hablar con el área de CETIC, creo que es, para ver por qué no tengo el botón para crear grupos. Y esa fácil yo lo podría, de esa manera yo lo podría hacer más fácil para ustedes, pero no tengo la opción de los grupos. Pero bien, va a ser algo más fácil, ¿ya? Para la práctica 2. Más fácil que lo de la práctica 1. Bien, jóvenes, entonces, cuídense, no se olviden de entregar su monografía 1 para ponerle su nota esta semana. Los que todavía no entregan, tengo 3 grupos, ¿ya? Faltarían, tengo 2, 3, 8, casi 11 alumnos que han presentado. No, este no es. Entonces, jóvenes, cuídense. Nos vemos la próxima semana.